Sin duda alguna, el año 2020 ha sido uno devastador para las familias y más que nada para nuestras economías, tanto nacionales como privadas. Algunos países, como España y Argentina, están en una crisis financiera grave, mientras que otros países como la China y los países nórdicos están creciendo. De la misma manera, los ricos de este mundo se hicieron más ricos mientras que las clases trabajadoras han sufrido desempleos y falta de dinero. Pero a pesar de toda esta crisis, si uno ve los precios de bienes raíces en los Estados Unidos, estos han subido a niveles nunca antes vistos. Todo el mundo hablaba de comprar casas y apartamentos porque iban a caer durante esta crisis, pero no han caído. En este video vamos a analizar por qué los precios de las viviendas no han bajado y cómo se ve el panorama de una crisis hipotecaria. Y para poder estructurar el análisis y responder estas preguntas, vamos a tener que ver primero por qué están subiendo los precios de bienes raíces. Hay varios elementos que son claves para explicar la subida de precios de las propiedades. Una vez analicemos estos, vamos a continuar el análisis y ver cuáles son los riesgos que podríamos ver en el mercado de bienes raíces. Y finalmente vamos a concluir si hay un riesgo real de una crisis hipotecaria en el 2021 o si van a seguir subiendo los precios. Así que empecemos a ver por qué los precios de bienes raíces han subido. Primeramente, puede que te parezca increíble, pero los precios de las viviendas en los Estados Unidos han llegado a niveles récord. Aquí verán el gráfico del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, donde muestran el precio promedio de venta de viviendas en los últimos 15 años. Esta parte gris en el gráfico muestra la gran crisis financiera del 2008. Y como sabrán, antes de la crisis del 2008, los precios de viviendas estaban altísimos, ya que teníamos una burbuja. En fin, pero ¿qué está pasando ahora? Pues los precios han llegado a su récord de $400,000 por hogar vendido en los Estados Unidos, en promedio. Así que la crisis de salud no tuvo ningún efecto negativo en el desarrollo de los precios de viviendas. Es más, hasta siguieron subiendo. Y ustedes seguramente se preguntarán, pero ¿cómo es posible que sigan subiendo? La gente está sin empleo, estamos en nuestras casas sentados sin hacer nada, la economía no se está moviendo mucho. ¿Cómo es posible que suban los precios? Pues para responder eso, veamos los 4 elementos más importantes que determinan los precios de las viviendas: el inventario, los intereses hipotecarios, la construcción y la economía en general. Empecemos a ver lo que es el inventario. Esta palabra la usan mucho los agentes inmobiliarios para determinar cuánta oferta hay en el mercado. Como ustedes sabrán, los precios siempre se determinan por la oferta y la demanda. Mientras más oferta hay en el mercado y poca demanda, esto hace que los precios bajen. Mientras que si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Y en este caso, la palabra inventario es lo que mide cuántas viviendas hay a la venta en el mercado. Aquí verán un gráfico de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces en los Estados Unidos. Y como verán, los niveles de inventario están a los niveles más bajos desde el 2009. Es más, esta misma asociación dice que los niveles de inventario que tenemos hoy solo fueron vistos en el año 1999, antes de la crisis del .com. En fin, pero hay otro gráfico que quiero que veamos. Este es de la misma asociación y muestra cuánto tiempo tardaría en vender el inventario que hay en el mercado, llamado el Month's Supply. Y nuevamente, esta cifra está más baja que nunca y nos indica que las pocas casas que están a la venta se venderían rapidísimo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues las cifras nos muestran claramente que hay poca oferta y mucha demanda. Tanta demanda que las pocas propiedades en el mercado se venden a tiempos récord. Esto es lo que se llama un mercado de vendedores. Eso significa que el vendedor es el que tiene el poder de negociación y se beneficia de los precios altos a consecuencia de la alta demanda de viviendas y la poca oferta. Pero eso no responde por qué los precios han subido. Es decir,
acabamos de ver la dinámica del mercado al entender que hay poca oferta y mucha demanda. Pero ¿por qué hay tan poca oferta y tanta demanda por viviendas en medio de una crisis mundial? Pues el tema de la oferta yo diría que es por la incertidumbre. Ya que estamos en esta crisis todos parados, sin mucha actividad económica, yo no tendría planes de irme a ningún lado o de vender mi casa. Hasta que no haya más certidumbre en todo esto, no me animaría a hacer cambios grandes. Pero si ese es el caso, entonces ¿cómo es posible que hay tanta demanda? Pues un elemento que explica la demanda son los intereses bajos en los créditos hipotecarios. Mientras más bajo es tu gasto en intereses, es más probable que la gente se preste dinero para comprar una casa. Los intereses de las hipotecas son determinados normalmente por el tipo de interés que da el Banco Central de ese país. En el caso de los Estados Unidos, durante la crisis de salud en el 2020, ellos bajaron los intereses a cero para estimular a la economía y evitar que haya un colapso. Al hacer esto, los bancos que ofrecen hipotecas también bajaron sus intereses hipotecarios. Aquí en este artículo y gráfico verán cómo han bajado los intereses durante el 2020. Al comienzo del año, los intereses fijos de 30 años estaban en casi 4%, mientras que al finalizar el año estaban en 2.5%. Eso significa que tú puedes prestarte dinero para comprarte una casa y tu interés fijo de 30 años es de casi 2.5%. Es una locura. Así que esta es una razón muy importante de por qué la demanda por viviendas es tan alta y, como consecuencia, sus precios suben. Pero sigamos viendo otro elemento, las construcciones. Obviamente, mientras más casas se construyan, esto hace que haya más oferta de casas a la venta. Así que en épocas cuando hay poca construcción, normalmente la oferta es baja. Por lo tanto, aquí tenemos un gráfico de las nuevas construcciones en los Estados Unidos. Como verán, las nuevas construcciones han estado subiendo lentamente desde la recuperación de la crisis del 2008. Llegaron a un máximo en el año 2009, como verán aquí. Pero durante la crisis de salud del 2020, las nuevas construcciones se pararon. Al pararse, también se bajó la oferta de viviendas nuevas en el mercado y probablemente haya contribuido a la subida de precio. Honestamente, no creo que su efecto sea tan grande como los intereses bajos que ya hemos mencionado, pero sí que esto contribuye. No obstante, las nuevas construcciones se han disparado en diciembre del 2020 y probablemente sigan creciendo en el 2021. Así que podemos concluir que han habido menos construcciones nuevas durante el 2020, pero probablemente se vean muchas en el 2021. Ahora, veamos el último elemento, que es de mucha importancia, la economía general. No es ninguna novedad que les diga que la economía ha tenido un año terrible en el 2020. El desempleo se disparó, el Producto Interno Bruto se desplomó y, aunque estemos viendo una recuperación lenta, la economía probablemente necesite un par de años para llegar a las cifras que teníamos en el 2019. Pero, a pesar de toda esta tragedia económica, hay algo que está salvando a la economía de los Estados Unidos: el estímulo que dio el gobierno. Y no estoy hablando solamente de los cheques de estímulo, sino que también los beneficios de desempleo y los apoyos a las empresas. El gobierno tuvo que imprimir dólares como nunca antes para poder salvar a la economía. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha impreso casi 25% más dólares en el 2020. Pero probablemente se tenga que imprimir aún más durante el 2021, ya que no estamos fuera de esta crisis. Pero hay dos elementos del estímulo que fueron aún más importantes: el Mortgage Forbearance y el Rent Relief. Ya que estamos en una crisis tan devastadora, la gente que perdió su trabajo e ingresos podía recibir ayuda con sus hipotecas, pero también con sus alquileres. Tú no tienes que pagar tu hipoteca o tu alquiler en estos meses de crisis en los Estados Unidos. Este apoyo, diría yo, es una de las razones más importantes de por qué el estímulo está manteniendo el mercado de bienes raíces a flote de manera artificial. Este también es un riesgo muy grande, pero vamos a hablar de esto luego. En fin,
todo el estímulo fue hecho con las esperanzas que cuando volvamos a la normalidad, esa economía fuerte que teníamos vuelva con aún más fuerza. Pero toda esta impresión de dinero y la crisis en sí ha beneficiado a los más ricos de la población. No estoy hablando de los más multimillonarios, sino que estoy hablando de los estadounidenses que compran casas. Las clases más bajas no son dueñas de casas normalmente. Estas clases normalmente viven en casas o apartamentos alquilados, mientras que las clases medias altas son las que son dueñas de sus casas, tienen inversiones financieras como acciones y generalmente no se vieron muy afectadas por toda esta crisis. No perdieron su trabajo ya que podían trabajar desde casa y con los precios de la bolsa llegando a récords, su capital creció durante el 2020. Yo creo que esta es otra razón de por qué los precios han subido. Los más ricos siguen comprando casas. Y ojo, nuevamente les digo, no estoy hablando de los ultra ricos, sino que estoy hablando de la clase media alta. Esta disparidad de efectos de la crisis y de riquezas entre clases nos lleva a los riesgos que podríamos ver en el mercado de bienes raíces. Entonces, está muy claro que los precios de bienes raíces han subido en los Estados Unidos y en la mayoría de los países en el mundo. Hemos cubierto las razones por qué han subido y estas son el inventario bajo, la alta demanda, los intereses bajos, la poca construcción y el hecho que las clases más altas tienen más dinero para invertir. Pero ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar del estímulo que se le dio tanto a los que tenían hipotecas y a los que alquilan? Pues este sí que es un riesgo que podría desatar una crisis hipotecaria. Entonces, volvamos al tema de los estímulos y hablemos de los riesgos reales de que haya una crisis hipotecaria. Como les decía, el gobierno y los bancos le están dando apoyo tanto a los que tienen que pagar alquiler y a los dueños de propiedades que tienen que pagar hipotecas. Este estímulo no se le ha dado a todo el mundo. Es solamente a los que no pueden pagar alquileres o hipotecas. Según las últimas cifras, hay más de 2.5 millones de personas que están recibiendo apoyo para pagar sus hipotecas. Y ojo, estos programas de apoyo se empiezan a vencer en marzo del 2021. Si se vencen los programas y no los prolongan, esto significa que posiblemente hayan 2.7 millones de personas que no puedan pagar sus hipotecas si la economía no vuelve a la normalidad. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos del inventario de las casas a la venta? Pues en diciembre, como les mostré, había un poquito más de 1 millón de viviendas a la venta. ¿Qué creen que pasaría si estas 2.7 millones de personas que no pueden pagar sus hipotecas venden sus casas? Pues la oferta en el mercado, en teoría, podría haber una cifra combinada de 4 millones de propiedades a la venta si esta gente tiene que vender. Y si esta oferta no es vista con una demanda fuerte, acuérdese, oferta y demanda, entonces los precios de las viviendas van a bajar. Pero ustedes seguramente estarán diciendo, sí, pero estos son 2.7 millones de personas, estos seguramente ya están consiguiéndose trabajos y cuando llegue marzo ya van a poder pagar sus hipotecas. Pues, según este informe de Black Knight Mortgage Monitor, una empresa que se especializa en este tipo de análisis de bienes raíces, ellos dicen que el panorama no está nada bueno y que solo se espera que esta cifra de 2.7 millones de personas baje hasta 2.5 millones en marzo. Eso no ayuda a la situación, pero en nada. Seguiríamos con 2.5 millones de personas que podrían vender sus casas. Y las cosas no se ven bien. El 20% de los estadounidenses no están pudiendo pagar sus hipotecas y facturas, a pesar de todo el apoyo. Así que ese es mi gran temor y puede desatar una verdadera crisis. La economía no creo que vuelva a la normalidad en marzo. Y si no se prolongan estos programas, entonces poco a poco vamos a ver más oferta de propiedades en el mercado y probablemente haga que los precios bajen. Otro dato que les quería mencionar es que muchos propietarios que tienen casas en lugares de clases más bajas van a sacar a sus inquilinos de estas propiedades. Lo van a hacer porque hay muchos que no pueden pagar sus alquileres y por eso
a los propietarios les es mejor sacarlos y conseguir nuevos que tengan ingresos. Es lo que se llama el eviction crisis, que se va hablando desde hace ya meses. Y ya que estamos viendo el caso de los Estados Unidos, yo personalmente no creo que se vea un bajón de precios muy grande en todas partes del país. Probablemente las áreas más afectadas son las que dependen del turismo, como Miami, Las Vegas, Nueva York y ciertas ciudades en California. También creo que los barrios con problemas de pobreza o cerca a industrias que se están desapareciendo van a empeorarse. Lo que sí va a ser una verdadera crisis es lo que les mencioné de los inquilinos que viven en casas alquiladas que no pueden pagar. Los propietarios van a sacar a muchos de estos inquilinos y esto va a causar un problema serio de gente sin hogar. Las clases más pobres, como siempre, son las primeras en irse a la quiebra y son las últimas en beneficiarse de una buena economía. Pero al otro lado de la moneda, ciudades fuertes como muchas en Texas, ciertas en California, Washington DC y otras con crecimiento, con una industria digital fuerte, no creo que se vean muy afectadas por todo esto. Claro que esa es mi opinión y les aconsejo que se asesoren con un profesional antes de hacer cualquier tipo de decisión. Pero eso me lleva a preguntarles a ustedes, mis queridos YouTubers, ¿qué piensan que va a pasar con la situación actual? En especial, lo que les mencioné de los apoyos a las hipotecas. ¿Creen que esta gente va a tener que vender sus casas? ¿Veremos una crisis hipotecaria por esta razón? ¿Y cómo están las cosas en tu país? Espero sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.